Hola, buenas tardes. Antes que nada, disculpen Buenas lo del otro tardes. día. Hola, Lo del profesora. otro día, no sé qué le pasó al Zoom, lo tuve que como que reinstalar. Y bueno, cuando quise acordar era tardísimo, así que bueno, discúlpenme. Bueno, hoy actualicé al mediodía el listado bueno, con quién van a estar para las tutorías y de los grupos que se presentaron. Espero que estén presentados todos, si no, bueno, igualmente digo, sigan escribiendo y yo reviso igual el foro donde se inscriben. Bueno, sobre eso no recuerdo más, digo, vamos a tratar de dar dos técnicas hoy. Así ya podemos empezar con las tutorías la clase que viene, ¿sí? ¿Alguna duda, alguna consulta, alguna cosa? Adrián. Hola. Sí, 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 claro. No, eso por eso yo quería hablar con ustedes, o sea, no tomen el 30 como digo, puede ser unos días después. Yo digo, vamos a ponerle 5, una cosa así, porque ustedes están con los parciales finales, yo ya sé eso, o sea, no. Y bueno, cualquier otro inconveniente nos escriben, pero van a ver que van a ir escribiendo y van a llegar. Y luego sí vamos a demorar un poquito porque hay que leer cada trabajo, sí, para entregar la nota. Lo mismo que con el parcial 3, que ya hoy también les puse los temas, y bueno, y nada, digo, van a demorar un poco porque son dos grupos que tengo y muy grandes, así que bueno, tienen que tener un poco de paciencia, pero siempre llegamos por las dudas, para antes del examen, ¿no? De que se puedan anotar el examen, por si se van a examen, que esperemos que sean pocos. Sí, no, es que no tienen más remedio con la paciencia porque son un montón. Y no es la idea, no es leer por arriba, sino leer bien los trabajos y leer bien los parciales. Así que Profe, con mucha atención. Sí, disculpe, espera que tiene Florencia la mano levantada. disculpe. ¿Florencia? Yo quería consultarte por un mensaje que te envié a Eva, que no sé si lo viste. A ver. Era sobre que iba a concurrir la clase pasada a la charla que hubo de acceso a la justicia y que por eso no podía entrar. De igual Sí. forma, después vi ahora que no hubo clase, que tuvo No hay inconvenientes, problema, pero obviamente eh, que no hubo clase, así que no tenés eso, problema. eso estaba bueno en cuanto a la charla porque con el tema que elegimos para la integrativa, me parece que Sí. puede ser de ¿Cuál gran ayuda, elegiste, ¿no? Florencia? Recordame porque no. Es, en realidad el título que le pusieron fue Defensoría Pública, creo que le pusieron, pero yo en realidad Ajá. cuando mandé el tema le había escrito como que, bueno, es el acceso a la justicia de las personas más vulneradas y Sí, con otros medios, ¿no? Trabajando exacto, conjuntamente. Inclusive en la exacto. charla se dio un caso donde comentaron que en la Constitución de Chile tiene un proyecto de ley eh, donde quieren hacer esto, ¿no? Donde el acceso a la justicia sea conjuntamente con, por ejemplo, a psicólogos y otras cosas, no solo eso. Estaba muy buena Exacto. la charla que se dio. Un abordaje multidisciplinario. Bueno, ese es a lo que apunta el derecho hoy por hoy en Latinoamérica, ¿no? Ese abordaje. Me alegro, Pilas, Florencia, que hayan elegido ese tema. No importa el título que le pongan ahora, ¿sí? En realidad va a ser acceso o acceso diferencial a la justicia, seguramente lo que terminen haciendo. Pero está muy bueno, y está muy bueno que participen de las instancias que nos brinda la facultad, ¿sí?
A veces nosotros le compartimos, este año no ha pasado porque, bueno, no se presentó nada, o sea, no nos llegó ninguna invitación para estudiantes interesante como para ustedes, para compartir con ustedes, pero siempre tienen que estar atentos a la página y ya empezar a participar en cuestiones académicas, ¿sí? Una de Eso las también, cosas que se sí, plantearon que estaba muy buena era, bueno, estaba el fiscal de corte, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, y por otro lado, una representante de la Defensoría Pública, y después otra señora que no me acuerdo bien el nombre en cuanto a qué era su función, o sea, que su especialización, pero yo la vi hablando mucho de aspectos sociológicos. ajá, Y ellos tenían como una disputa en cuanto que si el acceso a la justicia era para pobres y para ricos. Unos decían que en realidad no había diferencia y ellos marcaban que sí había diferencia, que inclusive hay casos donde no hay un defensor público para poder atender una situación y cómo hasta inclusive pueden comerse años de cárcel por no tener un defensor. Y también dio exacto. un ejemplo donde una señora entró no sé cuántos gramos a una cárcel y Sí, bueno, y se la condenó creo que a 3 años, dijeron. Y un hombre que se dedicaba en el lavado de, bueno, en el narcotráfico, fue en menos de 24 meses y con posibilidad de salir antes por ser la primera y vez. otros con prisión domiciliaria. Sí. Entonces digo, es diferencial. Eso, lamentablemente, si vinieron con la idea que de hacer justicia, y bueno, la justicia lamentablemente es diferencial en nuestro país. El ejemplo de la señora esta, que digo, nadie dice que esté bien entrar, bueno, pero si uno valora por cuántos gramos, ¿no? O sea, es como cuando decimos, eh, a ver, roba a alguien, roba, ¿no? O sea, es lo mismo un par de championes que están colgados en la cuerda de alguien y que, bueno, justo agarran al ladrón, o alguien que se roba un banco entero, o sea, que se cierra un banco y se lleva toda la plata. Bueno, esas son las cosas con las que ustedes se van a tener que encontrar. No estoy diciendo nada ni partidario, ni nada. Estoy hablando de cosas que suceden en la realidad. Y este ejemplo ha sido, bueno, lamentablemente, ha ocurrido y ha servido de ejemplo para justamente evaluar cuán diferencial es la justicia a la hora, ¿sí?, de tratar, y muchas veces no es por voluntad ni de la ley, sino que pueden ser cuestiones como lo que dice Florencia. De repente hay muchas personas y un solo abogado defensor, ¿no? Y que no puede dedicarse, o sea, es un ser humano y no se puede dedicar al 100%, ¿no? Entonces sí, claro que ya de pique, ustedes lo vieron el año pasado con las teorías criminológicas, la criminología crítica, por ejemplo, hablaba de eso, Goffman con el estigma, bueno, hay distintas visiones que justamente aclaran eso, ¿no? A mí es un tema que me gusta mucho, que se trabaja mucho también en el observatorio de la facultad, y bueno, y por eso existe también, entre otras cosas, entre otros fines, tiene el consultorio jurídico, ¿sí?, la clínica de litigio, de la facultad en la cual ustedes felizmente van a pasar por ahí, quieran o no, ¿sí? Salvo que sean escribanos y que vayan a seguir van a la clínica notarial. Barrios, Rodrigo, Buenas noches, profesora, ¿cómo anda? hola. Habíamos comentado, no me acuerdo si fue usted o a Victoria, que íbamos a abordar el tema de la accesibilidad de las personas con discapacidad, la accesibilidad a los edificios, edificios en general. Al final tuvimos que rever, porque nos aconsejó Victoria que era un tema tan amplio, acotarlo, y se armó una discusión en el grupo y decidimos tomar la población carcelaria, pero específicamente las personas privadas de libertad, las cuales tienen acceso a estudios terciarios. Ese va a ser el Está puntapié, por así perfecto, decirlo. sí, está muy bien. Eh, Está muy bien estos temas los tienen que plantear con su tutor, pero bien, está muy bien, digo, o sea, estoy totalmente de acuerdo con la colega, porque bien. No siempre está en está bueno. clase ahora. ¿Sabe por qué le hablo? Porque no está en clase, creo ahora, no sé si está María Victoria, para mm, ponerle
en conocimiento. Sí, sí, estoy, sí. Ah, ¿cómo andás? Puedo ¿Andás conseguir bien? Perdón, perdón. un vecino, puedo conseguir una computadora, sí. Sí, Rodrigo. Y justamente Nada, entre acotar las dos. acotar el problema en espacio y tiempo y el tema es muy importante. Es un Bien. ejercicio que da mucho trabajo. Uno quiere Sí, abarcar mucho y de repente no se puede. María Y Victoria, así que está, digo, y ya María la saludo Victoria a Vicky. nos aconsejó, María Victoria nos aconsejó eso. Bueno, lo Claro, tomamos de buena manera, reformulamos las ideas y lo avanzamos por el otro lado, por ir la parte de la población perfecto. carcelaria. ¿Qué pasa? Yo puse como ejemplo que yo tengo una materia en la cual tengo 3 compañeros privados de libertad y quizás viendo la norma en que ellos se amparan para poder estudiar y tener estudios terciarios, estudiar por ahí el tema, ¿no? Inclusive, fuimos más allá, hablé con uno de ellos y con esa persona habló con el segundo privado de libertad compañero, el cual estarían de acuerdo en que nosotros le podríamos pasar por mail unas preguntas para que ellos contesten. Las preguntas no van a ser nada personal, solo va a ser vinculado a la tarea a desarrollar. Por ejemplo, qué tiempo le dedica al estudio, si tiene Sí, accesibilidad a Rodrigo, libros. lo que te pido es que eso es un tema que tenés que hablarlo con Victoria. Bueno, está. Porque es este tema de tutoría. Hay algo que está acotando Nancy, que algo sabe del sistema carcelario, tu compañera Nancy Claro, Acosta, léelo, porque te va a bien. servir el comentario. Sí, Está, perfecto. Gómez, Lo hablo con privado con Victoria. sí, sí, hablalo con tu tutora por el foro que tiene que dice Victoria Costa y otro foro mío, ¿sí? Y lo plantean ahí. Es muy delicado ese tema. Nosotros tenemos que además corroborar que esas entrevistas se hagan. Así que bueno, pero después lo hablan con Vicky, ¿está? Gómez. Yo, sí, recién le había hablado y ahora subí la mano. Le quería consultar entonces que quedó el cronograma para el 14 que comienzan las clases de tutoría, o sea, no se van a volver a correr Sí, ni ningún no problema. se van a correr. Nosotros tenemos juicio por jurado, ya tenemos a Costa designada Sí. como tutora y está perfecto. Entonces será eso, hoy va a ser la última clase que vendría a ser Sí, teórica por y eso después el me jueves quiero que tenemos apurar la de repaso. a ver si llego a Perfecto. dar todo. Si Vamos a eso, gracias. Dale, Victoria. Si no llego a terminar, igualmente yo les voy a dejar material, o sea, y bueno, hay otra compañera. Esto es algo que me encanta, ¿sí? Que ustedes puedan, entre ustedes, pasarse datos y, por ejemplo, ustedes van a anotar, si fue en este grupo, porque a Vicky en la mañana no trabajo con Vicky, que Victoria, por ejemplo, a las 19:30 del 14 va a tener 3 grupos. ¿Por qué? Porque trabajan eutanasia, creo que es eutanasia, no me acuerdo ahora el tema, eutanasia los 3 grupos. Entonces hay cuestiones que tienen en común. Incluso me han escrito y me han dicho, ay, profesora, vi que mi tema ya está repetido. No importa, o sea, los temas son amplios y pueden derivar en distintos problemas. Entonces, lo que hicimos para justamente fue temáticamente, al ver que había tres grupos que trabajaban eutanasia, bueno, que fueran con las consultas y está bueno que entre ustedes tengan instancias de pasarse datos, ¿sí? De repente abrimos un foro para eso, para que todo esto que están ahora, que Nancy aportaba y otros compañeros, está bueno, ¿sí? Que de repente no están trabajando en ese tema, pero hay otros compañeros que sí, y como se ven los temas, digo, capaz que algunos yo no lo puse todavía, que no vi, no sé, pero me parece que está bueno que además digo, de la tutoría, que la tutoría nuestra es metodológica nada más, bueno, hay gente que sabe mucho de los temas que están tratando y bueno, está bueno que opinen y que participen. Así se investiga, así se aprende a investigar en grupo. Bueno, no, si no ¿querías decir algo, Vicky? Vicky Acosta. ¿Yo o Victoria Costa? No, te estaba escuchando, sí, estaba pensando en el dicho ese que lo importante no es saber, sino tener el teléfono del que sabe. Sí. Es un dicho de Rocha. Sí, es tal cual. No, yo encantada de tutoriar, encantada. Sí,
Y bueno, digo, y después vamos a tener, les digo porque hoy va a ser la última clase, ¿no? Vamos a tener una clase de repaso, que va a ser, si no me equivoco, déjenme mirar, el 16, ahí me lo puse grandísimo en el pizarrón para no hacer el papelón de estar. 16 es este repaso en este grupo y en la mañana. Si no pueden venir de noche y pueden ir de mañana, bueno, pueden concurrir a la clase de la mañana. Y luego el 21, el martes 21 es el parcial presencial, que ahí es donde ustedes van a tener que concurrir y nosotros los vamos a evaluar con preguntas, que ya les puse el temario, lo que va, es lo que va, y nada más, no pregunta, pero tal tema, no, lo que va, lo que está escrito, ¿sí? Como que va para el tercer parcial, que lo puse en el foro del tercer parcial. Es lo que se va a preguntar. De 7 preguntas eligen 5, son preguntas abiertas, no pueden escribir, o sea, entre media y una carilla máximo, si tienen la letra grande, o sea, tienen que escribir poco, conciso, y lo que se les pregunta y nada más, ¿sí? Eso es lo que les quería comentar. Y hoy tratar de dar 2 técnicas, ¿sí? La Rosa. Hay tantas Hola, Victorias que tengo profesora. que llamarlas por el apellido. Bueno, no, le quería consultar si los temas que usted puso hoy para el tercer parcial los podemos leer en el libro de la Rauri que usted publicó. Sí. O sea, si estaría bien si sí. los leemos de ahí para el parcial. Sí, hay algunas cosas que sí, hay otras que están en otros textos. Ustedes van a ver, tienen todos los textos y tienen un montón de manuales como para poder trabajar, o sea, no van a tener ningún problema, y es lo dado en clase, lo hablado en clase, y lo que tienen en los textos. No se va a preguntar nada extraordinario, nada, ninguna cosa, ninguna trampa, ni nada, digo, va a ser bueno, nada, ahí me parece que está insostenible mi internet. Va a ser una revisión de todo el curso, pero fundamentalmente van a haber más preguntas, ¿sí? de lo que no se evaluó en el segundo parcial, obviamente. De todos modos, digo, tienen que leer todo como para todas las materias, ¿no? Entonces, todo el curso. ¿Sí? Perfecto, gracias. La Rosa, ¿está Sí, bien? sí, gracias. Claudia. Profesora, buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, bien. No, simplemente el horario. Como soy del interior, quiero saber cómo... El horario es el horario de clase. Van a tener todo el horario de clase. Yo quería saber cómo estamos con el otro grupo también que tenés. Digo, perdoná que Sí. juntaban los dos grupos. Por eso yo digo... Y a mí no se juntan los dos grupos. No se juntan. No se juntan. O sea, ustedes tienen a la hora de clase de ustedes y los de la mañana a la hora de la mañana. ¿Qué puede pasar? Que de repente Claudia no pueda venir esa noche, porque es una noche, como bien dice. Es de noche lo mío, claro. Bueno, ¿y de dónde sos, Claudia? De Bella Unión. De Bella Unión. O sea, debe ser la que está más lejos de todos, ¿no? De Montevideo. Y bueno, y de repente te sirve más venir de mañana, eso lo hablamos, y es con justificación, no es que cualquiera viene a cualquier horario, y no es así. ¿Sí? Con justificación, eso me escriben primero al mail, y digo, si de repente, porque si no de repente te lleva después la noche, o viajar de noche, o tener que quedarte de noche acá. Bueno, ese tipo de cosas me los escriben personalmente, me escriben al mail, y me ponen con mayúscula el tema, pues recibo como 300 mails por día, por eso no puedo a veces contestar, ¿sí? Así que digo, te pido eso, Claudia, y ya aprovecho y les digo a los demás, ¿tá? Que si pasa una situación así, que están muy lejos y quieren venir de mañana, no hay ningún problema. Van a haber otras preguntas, ¿tá? No piensen los demás que después Claudia les va a pasar las preguntas porque van a ser distintas. Así que van a ser distintas las preguntas, pero el temario es el mismo, lo mismo se dio en la mañana que en la tarde. ¿Sí? Daniela. Emma, buenas noches, perdona que te moleste. ¿Sabés que te escribí el martes por privado por el tema de la reválida? O sea, no quiero detenerme en esto porque es algo personal. No vi tu mail. No me acuerdo de haber visto tu mail. No, te lo mandé por Eva.
porque tú enviaste lo de el problema que tuviste con la conexión. Entonces me parece que se perdió por eso. A ver, decime rápido cuál es el tema. No, quería saber, porque fui a la facultad. Y ¿vos sos la alumna de Villagrán? ¿La alumna de No, Villagrán sos vos? No, yo soy alumna tuya, que a todo esto había yo sido. No, yo soy docente, y mi plan es un plan que tiene todo un año, una anualidad de investigación, que la verdad que yo me había perdido eso, pero yo hace 20 años que ejercí, que hice el plan este. Y quería averiguar. Eso no es conmigo, eso es con Reválidas. Pero fui por eso mismo y por eso te pregunté. Pero eso es una cuestión personal. Otra cosa que te quería consultar era que yo el otro día di el parcial en la mañana, que también te lo escribí. Sí. Si me doy de baja en la mañana porque estoy en las 2. No te des de baja, porque si no me desaparece. Eso te quería consultar. Desaparece no te des de baja, no se den de baja. No, si no me desaparece tu nota y me muero. ¿Sí? Por eso. Gracias, Emma. Así que no se den de baja. Y lo otro, tenés que escribir a Reválidas. Yo no tengo nada que ver. Después probablemente me lo pasen a mí o a otro profesor. ¿Viste? Tranquila, realmente no lo sé. Bueno, dale. Perdón que perdí el tiempo en esto. No, gracias. por favor, Daniela, las órdenes. Las constancias para el tercer país. Las constancias sí. Eso es importante. Buena pregunta, Matías. Las constancias se dan en el momento y son por escrito. ¿Sí? Yo lo que voy a dar es los papeles, incluso me traje unas cuantas más de un parcial, de un último parcial que tuve de Sociedades de Derecho, para tener para ustedes. Igual se me van a gastar con los de la mañana, pero yo lo que hago es firmarlas, está el sello y ustedes terminan de llenar, ¿sí? Lo que se les pone ahí, que es el último parcial, de metodología, plan tal, todo eso es un papel escrito esta vez, ¿sí? No hay que hacer es un papel escrito como es en los exámenes. En los exámenes es lo mismo, se pide la constancia del examen. Bueno, acá es igual que fuera un examen, ¿tá? Así que no va a haber foro para que se anoten para pedir. Se los vamos a dar ahí, ¿sí? Victoria o yo, porque vamos a dividirnos. ¿Dónde les tocó a ustedes? ¿En qué lugar tienen el parcial? No me acuerdo yo. ¿No saben? Bueno, también importa. ¿No se acuerdan? No sé. Me suena que es en el edificio central, profesora, pero ahora me bloqueé. Me parece que sí. 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 Bueno, creo que estamos en 2 salones. Me parece juntas, que es en planta alta. ¿Pero pegadas. qué salón? ¿Qué salón es? Sí, son arriba, los salones son arriba. 30 y 31. Ustedes van a ver que hay un plano y hay unas personas ahí que los pueden indicar, unos seres humanos que están parados ahí en la puerta que les van a decir. Salón 30 y 31, si no me equivoco. Algo así, sí. 30 y 31 son arriba, ustedes entran por el costado, escúchenme bien, entran por el costado de la facultad, o sea, por donde nosotros marcamos la tarjeta, Eduardo Acevedo, ¿no? Sí, Eduardo Acevedo, van a la escalera principal, o a la escalera de fondo, y suben al segundo piso, y ahí van a ver que está el 30 y el 31. En el segundo piso del lado de Eduardo Acevedo. ¿Sí? O sea, las ventanas dan para Eduardo Acevedo. No van a tener manera de equivocarse. Y vamos a estar pegadas un salón con otro, por suerte, con Victoria, por cualquier cosa. Van a estar algunos con Victoria y otros conmigo. Después vemos cómo dividimos. ¿Sí? Y es lo mismo, es exactamente igual. Y según la capacidad del salón y todo eso. Pero que después la pregunto y yo después ya hago la división y tal. Y bueno, y ya saben, los que no puedan escribir porque están con la mano quebrada o tienen alguna dificultad psicomotriz, lo que sea, me tienen que escribir por privado y justificar con certificado de la DUS, ¿sí? Bueno, lo mismo si se enferman ese día, certificado de la DUS, nos piden eso, nos exigen eso, ¿sí? Después nosotros les tomamos el otro parcial. El parcial, digamos, se lo tomamos después, cuando están curados, ¿sí? Capaz que los dividimos, ¿sí? No me acuerdo, me parece que no.
que en esta no, pero capaz que sí. Yo no me acuerdo de haberlos dividido, pero siempre es por apellido, más o menos hacemos así. Pero digo, no importa con quién, la mitad del grupo le toca con Victoria y la otra mitad conmigo. O sea, no, creo que lo pasó el profesor así, de la, bueno, de la A a la bueno, L y de resto. por eso, sí, creo que sí. Sí, así es como dividimos siempre. Pero digo, no importa después con quién, después nos podemos intercambiar con Victoria. O sea, quiero decir, pueden tocarle con uno o con una con otra. ¿Sí? Ahí nos van a conocer, van a tener el honor de conocernos personalmente. Bueno, voy a compartir pantalla porque si no... Y usted a nosotros. Por supuesto, eso es lo más importante. Eso es lo más importante. ¿Se estaba hablando en otras materias que hay que ir de tapaboca? ¿De qué? ¿Hay que ir de tapabocas? Y mira, yo te diría que sí. O sea, no sé si lo piden, si lo exige la facultad, pero dada la cantidad de casos que se están dando, yo les recomiendo que vayan, porque van a ver que van a estar uno al lado del otro. Y no me gustaría que se enfermaran por ir a dar un parcial, ¿sí? Por más que tengan las vacunas y todo, vieron que se pueden contagiar otra vez, por más que les pueda dar leve, no hay necesidad. Yo les pediría que sí, que fueran pero no sé qué es lo que pide la facultad, no tengo idea, ¿sí? Yo voy con tapabocas, tengo una enfermedad autoinmune y no me puedo dar el lujo de contagiarme otra vez, y así que bueno, nada, yo les recomiendo eso, pero hagan lo que quieran, lo que resuelvan entre ustedes, yo qué sé. Digo, si no es obligatorio, nadie puede obligar a nadie a ir con un tapabocas. No sé, que no recuerdo, pero entren en la página de facultad, qué es lo que se recomienda, ¿sí? Porque les puedo asegurar que distancia no hay. En los grupos Farías no hay distancia, porque son un montón siempre. No hay posibilidad de tomar distancia para no contagiarse. Así que yo les diría que sí, alcohol en gel, todas esas cosas. Alcohol en gel van a tener en el escritorio también. ¿Sí? Bueno, vamos a ver rápidamente, porque ya son las 8, entrevista, y vamos a tratar de dar observación. Ya vimos análisis documental, ¿no? Vamos a ver cómo se hacen las entrevistas. Esto les va a quedar colgado, vamos a ver algo de esto. Nosotros tenemos dos tipos de entrevistas. Unas son las que vienen están dadas por el paradigma cuantitativo, ¿sí? Y otras por el cualitativo. Nosotros vamos a dar más bien del paradigma cualitativo. Pero es justo decir que también hay entrevistas, ¿sí? Que voy a apagar la estufa. Bueno, que hay entrevistas también en el paradigma cuantitativo. Por ejemplo, un censo y una encuesta son entrevistas, ¿sí? Son entrevistas, pero tienen otras características y diferencias a la hora de evaluarlas y de validarlas, ¿sí? Como dice ahí, el entrevistador es un cuidadoso recolector de datos, se pregunta en forma idéntica para comparar los datos. Cuando ustedes los censan, por ejemplo, un censo de población, un censo de estudiantes, no sé si ya cayeron en algún censo de estudiantes universitarios, ustedes, todos los estudiantes, todos los egresados y todos los profesores tenemos que contestar. Son las mismas preguntas que nos hacen, ¿sí? En una entrevista cuantitativa, como es el censo. Son las mismas preguntas y lo que se trata de establecer es el comportamiento de algunas variables que le interesa a la universidad estudiar, ¿sí? Sobre la población universitaria. La población universitaria está conformada por el conjunto de los estudiantes, los egresados y los profesores, ¿sí? Bueno, también están los funcionarios. Pero en este caso se le pregunta solamente, si no me equivoco, a los 3 órdenes, ¿sí? Ese es el conjunto que estudia el censo, ¿sí? Y que está subdividido en tres subconjuntos. Se les pregunta lo mismo, por lo menos a los estudiantes se les pregunta lo mismo, a los profesores se les pregunta lo mismo, y a los egresados se les pregunta lo mismo, ¿sí? Entonces, y las respuestas ya están estipuladas. ¿Qué quiere decir? Que ustedes tienen que elegir una respuesta
¿sí? De las que se les presentan, ¿no? Alguien les pregunta, estado civil, y ustedes dicen, bueno, usted es casado, soltero, divorciado, unión libre, bla, 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 y ustedes contestan, ¿sí? Marcan una respuesta. A veces puede haber en estas entrevistas preguntas abiertas. ¿Qué quiere decir preguntas abiertas? Como van a ser, es la diferencia entre los parciales 1 y 2 y el 3. El 1 y 2 que tenían una pregunta cerrada. ¿Por qué? Porque tenía estipuladas ya las respuestas, ¿sí? El parcial 3 es una pregunta abierta. Ustedes van a poder escribir lo que quieran y lo que sepan, ¿sí? Entonces, bueno, esto es lo mismo. Entonces, ¿qué pasa en las cuantitativas? A veces hay preguntas abiertas, pero luego son cerradas en el escritorio del investigador, digamos. ¿Qué quiero decir con esto? Que, por ejemplo, a una persona uno no le va a preguntar, no va a perder tiempo preguntándole, ¿usted gana entre 10.000 y 20.000, entre 20.000 y 25.000, entre 25.000 y 30, entre 30... O sea, sería una locura, ¿no? Entonces, ¿cuál es la pregunta más lógica? ¿Cuánto gana usted por mes? Tanto, 25.000. Bueno, entonces yo pongo 25. Después, con algún criterio, que no importa, pero con un criterio, el investigador, en el escritorio, cuando recibe esos formularios de encuesta o de censo, cierra la pregunta y divide a los que ganan menos de tanto, más de tanto, y más de tanto, por ejemplo, y los va dividiendo en grupos. O sea, cierra la pregunta en el escritorio, ¿sí? En el escritorio, es el investigador el que luego cierra la pregunta. O sea, por más que aparezca formulada en forma abierta, termina siendo una pregunta cerrada, ¿sí? Y el rol del entrevistador es muy diferente al que vamos a ver nosotros ahora, con las entrevistas cualitativas, porque simplemente lo que hace es mostrar el formulario, preguntar, y que la persona responda, se ubique en alguna de las respuestas. O sea, lo máximo, digo, obviamente que hay una preparación para los encuestadores, y por lo menos cuando yo era joven y me dediqué a eso, había una preparación, nos preparaban, ¿no? para cómo había que preguntar, pero más que nada es que la persona se sienta cómoda y se sienta relajada como para poder contestar. O sea, que no sea una cosa que se sienta indagada, espionada, bueno, todas esas cosas. Pero es distinto el papel cuando hablamos de una entrevista cualitativa, de lo que vamos a hablar, ¿sí? Acá, bueno, tenemos hay un investigador que no está en el lugar de los hechos, ¿sí? Porque el investigador es el que manda a los encuestadores, ¿sí? A los censores, a hacer las entrevistas. Hay otro sujeto, ¿sí? Que es un mediador, que es el que hace las preguntas, y un informante, ¿sí? Después los datos de ese informante los va a analizar el investigador solo. En algunos trabajos pequeños, ¿sí? ¿Cómo? No, pensé que había alguien preguntando. Muchas veces cuando son proyectos chicos o algo así, bueno, puede ser que el investigador trabaje, ¿sí? Directamente como censor, como encuestador, qué sé yo. Pero generalmente no, en esas encuestas que ustedes ven, digo, trabajan otras personas, ¿sí? Por eso, el investigador está bien lejos, está separado del entrevistador y del cuestionario. El cuestionario, que es un cuestionario que se pone a prueba, llamado una prueba piloto, ¿sí? Que se hace siempre entre un grupo más chico para ver si funciona, porque a veces nos parece muy lógico cuando hacemos las preguntas y nos lo enfrentamos a alguien y alguien no entiende nada, ¿sí? De lo que estamos preguntando. Entiende otra cosa, bueno, tenemos que modificar. Se hace una prueba piloto. Pero entonces nosotros lo que nos interesa es otro tipo, donde sí el investigador generalmente está, o sea, en la mayor parte de los casos está. Yo he trabajado también en otras épocas también, para encuestadoras y eso, que trabajaban con métodos cualitativos también, y he hecho entrevistas en profundidad
pero para una empresa, ¿sí? Para una empresa de estas encuestadoras. Pero no es lo común, o sea, lo ideal es que el mismo investigador, ¿sí? O el grupo que investiga, en el caso de ustedes, sea el que pregunte, ¿sí? Bueno, entonces se llama entrevista cualitativa, bueno, puede ser en profundidad, después vamos a ver que hay de distintas formas. Bueno, acá les cito un texto Taylor, que ustedes lo tienen en la bibliografía, y dice, está la página. En este caso, cuando es en profundidad, muchas veces es cuando se quiere trabajar un tema que se da a lo largo del tiempo. No va a ser el caso de ustedes, pero es cuando hay muchos encuentros, ¿sí? Con la misma persona, el mismo informante, respecto a una trayectoria, ¿sí? Yo qué sé, la trayectoria estudiantil. De repente yo elijo, por ejemplo, a Rodrigo Barrios para que sea, porque lo veo ahí, que sea mi informante, y voy preguntándole año tras año cómo ha sido su trayecto en la universidad, ¿sí? Porque tengo un interés bueno, en algunos alumnos, voy seleccionando, saben que el muestreo es teórico, no es un muestreo que se haga antes, ¿sí? Profesora, Sino que se va haciendo a la misma vez, sí. ahora que me nombró, la entrevista genera como una trazabilidad, ¿verdad? En este caso sí, Bien. generaría sí. Nunca se me había ocurrido pensarlo así, pero sí. En este caso sí, este tipo de entrevistas sí, pero no es la que van a hacer ustedes, porque no tendrían tiempo, ¿sí? Te entregarían el año que viene, por lo menos, ¿sí? Entonces estos son muchos encuentros, y lo que se establece, digamos, es una línea de vida, un trayecto, ¿sí? Y bueno, por eso se llaman en profundidad, ¿no? Lo que nosotros en todo tipo de preguntas, digamos, de entrevista que hagamos, más que preguntas y respuestas, tenemos que tratar de establecer un diálogo, una conversación. ¿Qué es una conversación? Cuando alguien habla y escucha, y cuando ese que escucha habla y el que le preguntó escucha, ¿sí? Porque muchas veces la gente habla sola, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Cuando lo verán a diario, ¿no? Cuando uno está hablando con alguien y esa persona está con el celular hablando, o sea, no hay una conversación, hay un monólogo mío, ¿no? Con mis hijos, yo qué sé, con algún hijo mío, y al rato, ¿qué decías, ma? Y no, bueno, eso no es una conversación. Nosotros lo que tenemos que establecer es una conversación, o sea, que haya un diálogo directo, donde no haya distractores, como un celular, que no, por el amor de Dios, si van a hacer una entrevista, no se les ocurra tener el celular prendido ni andar contestando, salvo que sea una extrema urgencia, ¿no? Pero, a ver, espera un poquito, vine a molestarte, a hacerte la entrevista, pero espera un poquito porque estaba llamando a mi novia. No, digo, eso no, ahí apagan el celular. Lo único que van a usar el celular es como grabador, ¿sí? Porque los grabadores son caros, los grabadores que se usan ahora, ¿no? Que no son a cassette, digamos, como era cuando éramos más jóvenes, que yo creo que Victoria también llegó a ver esos grabadores. Ahora son distintos, y son muy caros, no sé, van a usar el celular, porque el celular graba, es una pequeña computadora. El propio investigador es el instrumento de recolección, ¿sí? No ya el formulario, sino el propio investigador. El propio investigador tiene en cuenta además gestos, ¿sí? Tiene en cuenta además risas o cambios de humor, ¿sí? Que también los va anotando, ¿sí? También va anotando, va grabando y va anotando esas cosas. Y además, bueno, ya les digo, tiene que establecerse un diálogo. Si es un interrogatorio, no nos sirve. Si la persona está tensa y nosotros le preguntamos y lo obligamos, no, pero contésteme lo que yo le pregunto, eso no sirve. Tiene que ser una conversación. O sea, que no sea una relación asimétrica. Ya lo es de por sí, porque nosotros estamos interviniendo en la vida de alguien con un propósito, pero que sea lo menos asimétrica posible, ¿sí? O sea, que sea mucho más parecida a una conversación. Bueno, y justamente, ¿no? Acá algo que sucede en la entrevista en profundidad, en cualquier entrevista, es que también, o sea, si bien nosotros tenemos una guía, llevamos una guía, que es le llamamos
se me fue. Le llamamos, bueno, una guía de encuesta bueno, ya me va a aparecer en la cabeza, estoy cada vez peor. Pero llevamos una guía para no perdernos, ¿no? Con qué temas queremos saber de esa persona. Pero la persona va a hablar mucho más de eso que preguntamos. Entonces nosotros tenemos que tener la calidad como para decir, no decir, bueno, no, pero eso no me interesa, o sea, eso jamás. Lo dejan hablar y lo van llevando hacia lo que ustedes quieren saber. Uy, se me cayó la copa. Entonces, bueno, hay que ver cuándo intervenir, cuándo interrumpir, cuándo no, cómo, ¿sí? Siempre de manera, digamos, amable, ¿no? O sea, no decir, no centrar a una persona y hacerle un interrogatorio. Eso no es una entrevista, es un interrogatorio. Después vamos a ver las relaciones con la observación participante. Esto lo vemos después cuando veamos observación, ¿sí? El entrevistador siempre va a depender del relato del entrevistado, ¿sí? ¿Alguien habló? Sí, usted lo que está dando a entender que tiene que haber un acercamiento, un ida y vuelta. Exacto. Entre el entrevistado y el entrevistador, ¿verdad? Exactamente. Inclusive en esa conversación, como usted dijo, se van a dar charlas que quizás no tengan que ver con sí, lo que uno está investigando, pero hace el nexo con la persona. Exacto. Pero además hay una cosa que es real. ¿Cómo? Por más que tengamos unas pautas, a veces el investigador exacto, es la pauta, esa era la palabra que faltaba. Pauta. Exactamente. O sea, nosotros tenemos una pauta, pero no quiere decir que eso sea un interrogatorio. Ni siquiera lo ponemos como pregunta, ponemos qué temas queremos hablar con esa persona. No queremos irnos sin hablar de esos temas. Hay temas que de repente la persona los va a esquivar y no los va a responder. Y también podemos concluir sobre eso. Pero, digo, tener en cuenta esa pauta, pero establecer una conversación, una charla, ¿sí? Una charla. Y que va a ser grabada, que el individuo además sabe y ve que se está haciendo grabado, sabe todo el tiempo, es una cuestión psicológica ver el grabador ahí, que sepa que está siendo grabado, que sepa que nosotros le podemos decir que si él quiere, le podemos mandar después la desgrabación, ¿sí? A esa persona, por si quiere, no sé, agregar algo, o decir, no, mirá, me pasé, no quiero decir esto, bueno, que tenga esa posibilidad. Muchas veces le van a decir que no, pero otras veces sí, le dicen sí, mándeme por favor, y bueno, y ustedes le mandan la desgrabación, que lleva unos días, ¿no? Se van a tener que repartir entre varios. Pero bueno, justamente, acá el rol del entrevistador es muy importante. Se dan cuenta la diferencia con un encuestador. Un encuestador prácticamente no incide, ¿no? Si hace las cosas bien, no incide en la encuesta. Acá digo, bueno, depende de cómo llevemos la conversación, depende de lo simpático que seamos, tampoco ser pesados, ¿no? O sea, ni ponernos a hacer chistes, ni hacernos los amigos de la persona, no, digo, siempre ocupando el rol que tenemos, siendo sinceros, de entrevistadores, y tratando de obtener preguntas, respuestas que, bueno, que son sobre lo que estamos buscando, que llevamos en esa pauta o en ese guión, ¿sí? De investigación. Entrevistas en profundidad que nosotros no vamos a hacer, pero me gusta decirle, hay, por ejemplo, una muy conocida que estuvo muy de moda hace unos años fue la historia de vida. La historia de vida, uno prácticamente lo que le dice a una persona, lleva tiempo hacerla, no se hace en un día ni en dos, y es justamente que nos cuente su vida, que una persona nos cuente su vida. Y de repente elegimos a ese informante porque vivió determinadas situaciones, yo qué sé, un prisionero de guerra nazi, por ejemplo. Hay muchas historias de vida que están hechas en base a los relatos, ¿sí? O sea, justamente el relato que hace la persona misma que vivió esa situación, ¿no? Unas situaciones muy complejas, ¿sí? O no tienen por qué ser situaciones así extraordinarias, sino situaciones cotidianas. Nosotros queremos saber cómo es una ama de casa, yo qué sé, de la edad de sus abuelas, por ejemplo, cómo se vivía el ser mujer,
qué sé yo, bueno, no sé si hablarán de la sexualidad, porque algunas no se animan, pero la sexualidad, del ser mujer, el ser madre, si hay mucha diferenciación entre ser mujer y ser madre para esa generación, bueno, eso también puede servirnos una historia de vida de doña Juana, ¿no? De cualquier persona, o sea, pero se puede usar para mucho, es una herramienta poderosísima, hermosa para trabajar, lleva mucho tiempo, y bueno, y no es el caso de ustedes, ¿no? Bueno, interlocutor informante, sí pueden tener un interlocutor informante que sea alguien que sabe del tema, por ejemplo, ¿no? Están en una etapa exploratoria y quieren saber sobre tal tema, y le preguntan, por ejemplo, a Nancy es, ¿no? La que trabaja en cárceles, ¿estoy bien? ¿Estoy diciendo bien? Creo que es Nancy, sí, del grupo nuestro. Entonces le preguntan a ella, le hacen de repente una entrevista porque quieren saber, los que estudian cuestiones de privados de libertad, y quieren saber algo. Bueno, aprovechan, como decía el compañero hoy, que tiene compañeros que están privados de libertad, y que quiere, justamente teniendo esa oportunidad, trabajar con lo que piensan ellos, no lo que piensan los de afuera, ¿sí? Y bueno, después, bueno, en grupos ustedes no van a hacer entrevistas grupales, ¿sí? ¿Alguien tiene Frasqueri? A ver si lo puedo mutear. Bueno, no sé si lo muteé. Frasqueri, cerrate el micrófono que yo no puedo. Sí, yo le Bueno, esto no importa, vamos a seguir acá. Bueno, hay distintas modalidades, hay muchísimas modalidades de entrevista, ¿sí? Y que pueden ser desde encuentros casuales, esto puede pasar, encontrarme casualmente, y nos ha pasado muchas veces con alumnos nuestros, ¿no? Esto se lo comento a Victoria, que de repente están tratando un tema de la universidad, y es muy común que uno se cruce, en tiempos de que no hay pandemia, se cruce con Arín, con el rector, y le digan, y entonces digan, ay, ¿sabe que estoy haciendo un trabajo sobre la universidad, y se me ocurre preguntarle tales cosas? El hombre seguramente no les diga que no, ¿sí? Se preste y diga, bueno, o les dé un horario, ¿sí? Entonces, pero eso son cosas no casuales, informales, o se encuentran, van viajando en un ómnibus, qué sé yo, van volviendo, la compañera de Bella Unión, se va en un ómnibus y se encuentra con alguien que también sirve para el trabajo que está haciendo, entonces, bueno, aprovecha la ocasión de tantas horas de viaje y lo entrevista. Eso son casualidades. No es lo que más le va a pasar, menos en épocas en que se sale poco. Y ahí, bueno, digo, obviamente que va a ser más corta, ¿no? Una entrevista de las que van a hacer ustedes puede máximo 40 minutos, máximo, ¿sí? 40 minutos, más de eso ya es una pesadez para la otra persona. Y en este caso son mucho menores, ¿no? Cuando son encuentros casuales, uno no va a estar parando al rector de la universidad, vení, vamos al bar universitario, que te quiero hacer unas preguntas. No, digo, el tipo está trabajando y es complejo, ¿no? Salvo que se ofrezca gentilmente, digo, pero debe tener miles de esos encuentros con alumnos, ¿sí? Entonces ustedes, digo, ya les digo, tienen un tiempo de 30 minutos, ¿sí? No más de eso, 40 minutos. Hay un tema que yo les quería decir hoy, que a la gente le cuesta arrancar, le cuesta hablar, pero cuando empieza a hablar no para, ¿sí? La gente tiene ganas de hablar, y habla de todo. Entonces, bueno, está también en la habilidad de quienes entrevistan, poder llevar esa conversación hacia donde ustedes necesitan ir, ¿sí? Y no terminar hablando de otra cosa. También puede suceder que en esas conversaciones, que a veces se hacen extensas, se produzcan lo que llamamos nosotros hallazgos metodológicos. ¿Qué es un hallazgo metodológico? Algo que no teníamos pensado sobre nuestro problema, pero que sale en una entrevista, ¿sí? Sale en una entrevista, o en alguna otra técnica, y lo incorporamos, volvemos para atrás y lo incorporamos de repente como objetivo, o como parte del problema, si queremos, ¿no? Si no, lo podemos dejar para otra investigación,
Esos son los hallazgos metodológicos. Es lo lindo que tiene la investigación cualitativa, que te permite estas cosas, más que nada la cualitativa, la cuantitativa también, pero la cualitativa tiene estas cosas, ¿no? O sea, que te llevas estas sorpresas, de repente cosas que vos no estabas buscando, encontrás y decís, ¿cómo no lo vi? ¿Cómo no vi eso? Y bueno, y uno se pone a investigar sobre eso. Bueno, las entrevistas en la investigación naturalista. Las entrevistas adoptan más la forma de un diálogo, es lo que les estoy diciendo, una interacción, ¿sí? Variedad de formas, pueden ser más enfocadas, a mí no me gusta mucho eso porque están, se asemeja más a un interrogatorio. Esperen un poquito. Espero que no hayan prendido el microondas en casa. Pues saben que si yo prendo el microondas se me va al internet. Es una cosa muy loca, pero bueno. Bueno, también pueden las entrevistas adoptar variedad de formas, como les decía, muy enfocadas, que no es lo que les recomiendo, y otras que son muy abiertas. ¿Qué puede pasar también? Que ustedes, como el caso del compañero que decía hoy, tenga que trabajar con entrevistas en que son muy enfocadas. ¿Por qué? Porque ya van con las preguntas que mandan por mail. Entonces, parece más un interrogatorio, pero bueno, no hay más remedio, ¿sí? No hay otra posibilidad de llegar al informante si no es a través de un mail, o de no sé, de WhatsApp, por decir algo, ¿sí? Bueno, ahí sí la pregunta es más enfocada, ¿sí? En el caso de tener la posibilidad de hacer entrevistas personalmente, bueno, vamos a tratar de que no sean tan enfocadas, sino que tiendan a hacer una conversación. ¿Qué es esta, no? La entrevista semiestructurada, la que van a hacer ustedes. Está guiada por un conjunto de preguntas, ¿sí? Pero ni la redacción es exacta, ni el orden de las preguntas es predeterminado. Ustedes pueden tener un montón de ítems y lo van llevando, ¿sí? Por eso hablamos de que es muy similar a una conversación informal, ¿sí? Bueno, ahí dicen, el investigador dialogan de una forma que es una mezcla de conversación y de preguntas insertas, ¿no? Que aparecen ahí. Bueno, ahí quiero terminar con esto. Bueno, ahí tienen las entrevistas focalizadas, estandarizadas, no programadas, entrevista no estandarizada, o sea, son distintos tipos que ustedes van a ver después, digo, pero entrevistas biográficas, individual, entrevistas que están en conjunto. Por ejemplo, hay un tipo de entrevista que tiene digamos, características también, que tiene algunas cuestiones que son observación, que es lo que se llama el grupo de discusión. El grupo de discusión es una entrevista que se hace grupalmente, donde hay una persona que dirige la conversación, ¿sí? Y otra persona que observa, que son investigadores, ¿no? Y un grupo de personas que se seleccionó con determinadas condiciones. Yo qué sé, por ejemplo, un grupo de mujeres de tal edad, porque nos interesa saber lo que piensan sobre tal tema. Bueno, lo que tiene el grupo de discusión, como característico, si está bien aplicada la técnica, que no lo van a hacer, pero de repente más adelante, si capaz que hacen en algún otro materia, tienen la posibilidad de hacer esta técnica, aplicar esta técnica, es que en el grupo de discusión entran todos con ideas predeterminadas. ¿Pero qué sale de ese grupo de discusión? Un solo discurso, ¿sí? Un solo discurso, en el cual todos están de acuerdo, todos se ponen de acuerdo. Y sale así, les puedo asegurar. Tengo cientos de ejemplos, porque trabajé muchísimo con grupos de discusión en épocas de investigación en ciencias sociales. Y es increíble cómo se llega como un acuerdo entre todos y terminan acordando algunas cuestiones y encontrando puntos de encuentro. Y eso es lo que se analiza después. O sea, no se analiza lo que dijo fulana, mengana, no, se analiza todo lo que dijo el grupo de discusión. Es fascinante. Fascinante, bueno, para los que nos gusta metodología, ustedes deben estar pensando que
que estoy pirada, estoy medio loca, ¿no? Pero, bueno, no, acá yo tenía otra cosa. Bueno, tratar de no dirigir, ser amplios, bueno, más o menos de lo mismo, ¿no? O sea, no forzar, o sea, no preguntar, yo qué sé, por ejemplo, algo, usted, no sé, usted es un violador, algo que sabemos que la persona, aunque lo sea, no lo va a admitir, ¿sí? También tenemos que tener en cuenta las cuestiones que hablamos de derechos humanos en las clases de ética, que eso va para el parcial, con respecto a lo que se pregunta, lo que se investiga y lo que pone en riesgo a la persona, ¿no? Entonces, no vamos a estar preguntando cosas que sabemos que no nos van a contestar. Y bueno, y ser amplios en nuestras preguntas, no ser tan directos, ¿sí? Si teniendo la oportunidad, porque justamente abrimos un abanico de posibilidades y digamos que nos permiten ver distintas perspectivas que de repente ni se nos habían ocurrido, ¿sí? Por parte de esas personas, y más cuando hacen más de una. Bueno, esto es relativo de lo de sacar las implicaciones afectivas y con carga valorativa, es cuando la persona digamos, se pone como muy, digamos, muy defensor de algo, ¿no? De una idea propia, pero justamente esa es la riqueza, tratar de ver qué es lo que quiere decir, por qué se pone así, ¿sí? Eso es un rasgo a analizar, y ustedes tienen que tomar apunte de eso. El que lee la entrevista no sabe en qué tono habló la persona que habló, el que lee la desgrabación, pero ustedes sí, ustedes pueden ir poniendo, ¿sí? Bueno, se crispa, ustedes van a ver que hay risas nerviosas cuando van desgrabando, ¿sí? Risas que responden a situaciones de nervios, ¿no? Que se pone nervioso con tal tema, o no le gusta, o le da vuelta para no hablar de eso. Bueno, entonces digo, hay que tener en cuenta esas cuestiones, ¿no? Cuando la persona se embandera mucho con algo, ¿sí? con algún tema, y bueno, ustedes tienen que tomar apunte, porque para el que lo lee, esas expresiones no se ven, ¿sí? Son ustedes quienes los que están en esa situación. Bueno, acá digo, para hacerlo bien sencillo, ¿no? Pregunta desestructurada es un estímulo y una respuesta libre. Un estímulo puede ser desde una pregunta hasta mostrarles una fotografía o recordarles un suceso. Eso es un estímulo. Y una respuesta libre. ¿Qué fue lo que le gustó más de esta clase? Por ejemplo, nada, ¿no? ¿Qué fue lo que me le gustó más de la clase? No, ¿cuál es el estímulo? La clase. ¿Qué fue lo que más le gustó? Y bueno, ahí depende de cada uno. Cuando se terminó la clase, bueno, qué sé yo, cuando habló de no sé de qué tipo de preguntas, de qué tipo de entrevista, bueno, lo que sea, ¿sí? Una semiestructurada, bueno, tenemos dos tipos. ¿Qué aprendió en la clase que no conociera antes? ¿No? El estímulo es libre, y la respuesta no está, como dice ahí, está estructurada, ¿sí? ¿Qué aprendió en la clase que no conociera antes? ¿Sí? En realidad, digo, uno está refiriendo expresamente que lo que quiere saber es qué aprendió en la clase, qué incorporó de esa clase. Y el estímulo es libre porque, bueno, puede ser cualquier parte de la clase, en el caso del ejemplo que estamos hablando, ¿sí? O recordarle, mostrarle una grabación de la clase. Cuando la pregunta, bueno, después tenemos el tipo B, que es al revés, el estímulo es estructurado y la respuesta es libre. ¿Qué sintió cuando la profesora le hizo una pregunta? ¿Sí? Si yo le hubiese hecho una pregunta a alguien, ¿qué sintió? O sea, ahí el estímulo es porque ya les estoy hablando de un momento determinado, ¿sí? Una situación determinada. Y luego, bueno, la persona puede contestar bronca, vergüenza, nada, se puede contestar muchas cosas, es libre la respuesta. Y después están las preguntas, acá teníamos las preguntas desestructuradas en la primera, muestro acá, ¿sí?
donde los estímulos y las respuestas son libres, acá las semiestructuradas que tienen los dos tipos, y la pregunta estructurada, donde el estímulo y la respuesta son estructurados. ¿Cree que la clase debió ser más corta, como se dio, o más larga? ¿Sí? Se asemeja mucho a las preguntas de un censo o de una encuesta, ¿no? Esto es realmente lo que está midiendo ahí, es una variable, ordinal, ¿no? Nominal, no, ordinal. Una variable cualitativa, categórica, nominal, ordinal, perdón, tonta. Ordinal. ¿Por qué? Porque yo puedo responder y puedo ordenar las respuestas. Y esa es una pretensión de cualquier investigador que trabaje con metodologías cuantitativas, ¿sí? Ver, por ejemplo, las respuestas categóricas, si yo las puedo ordenar o no. Por ejemplo, hay respuestas que son nominales. ¿Cuál es el sexo con el que usted nació? ¿No? Entonces puedo responder una cosa u otra. Ahí son nominales, no hay una que tenga un valor más que el otro. Pero en cambio, si yo digo, ¿cómo debió ser la clase? Más corta, más larga, sí tengo el más corta, el normal, como se dio, o más larga. Tengo 3 posibilidades. Es como decir, ¿a qué clase social pertenece usted? ¿Le parece que pertenece usted? ¿Baja, media o alta? ¿Sí? Es típica pregunta de encuesta o de censo. Que tratamos de no hacerlas de este tipo, no las hacemos en cualitativa, ¿no? Planteamos las preguntas de otra manera, las maneras anteriores que se veían. Bueno, cuando son estandarizadas las preguntas, se hace una prueba piloto también, como yo les decía hoy. Se puede entregar una guía, en el caso de los chicos que vayan a entrevistar de los compañeros que vayan a entrevistar por mail, se establece una guía, ¿sí? Puede haber, en el caso yo no les diría, en el caso de ninguno de ustedes, no llevar un listado previo, una guía, todos tienen que tener una guía, ¿sí? Y bueno, con respecto a las preguntas, bueno, no importa, digo, las preguntas, digo yo rápido porque si no se nos va la clase. Las preguntas, tienen que buscar objetivos específicos que ustedes busquen en la investigación, o sea, tienen que ver qué es lo que puede otorgarles ese informante, ¿sí? Y de tal manera armar las preguntas. Pero recuerden que las preguntas son abiertas, y que tienen que estar abiertos también a la posibilidad de que responda a cosas que ustedes de repente no piensan que va a contestar, ¿sí? Que van a contestar otras cosas. Bueno, el contexto es fundamental, digo, cuando el contexto, desde el contexto espacial hasta, digo, una cosa es estar tranquilos, haciendo una entrevista, sentados en un bar o sentados en la casa de alguien, y otra es estar en la calle parados, ¿sí? Apurados, y donde el entrevistado está mirando el reloj para irse, ¿sí? Eso también tiene que enunciarlo cuando desgraban, ¿no? La situación, el contexto en el que se dio la entrevista. Si fue un contexto en el que estuvieron tranquilos, pudieron hablar con tiempo, si la persona estaba bien dispuesta a hablar, ¿sí? Bueno, esos son elementos contextuales, ¿sí? Bueno, y después pueden haber elementos externos, ¿no? Que yo qué sé, están en la calle y viene una tormenta y bueno, tiene que terminar con la entrevista. Y hay otras cosas más complicadas socialmente. Pero digo, bueno, digo, justamente vamos a tratar de que sean siempre en un lugar, digamos, tranquilo, donde la persona se sienta cómoda, y ustedes también, ¿sí? Si no va a ser una cosa a las apuradas, una conversación a las apuradas. Cosas que me tengo que preguntar, ¿no? ¿Qué información necesito? ¿A quiénes voy a entrevistar? ¿Sí? No con una cantidad, sino a quiénes, ¿no? ¿Qué personas me interesa que me contesten? ¿Quién va a ser del grupo de ustedes? Yo les diría que si se van a hacer entrevistas presenciales, que las hagan de a 2, que vayan dos personas, no más, no vayan 7, ¿sí? Porque ahí sí que es una situación bastante incómoda. Pero 2, digo, porque es una manera de controlarse. Hay uno que va preguntando y otro va controlando la guía, ¿sí?
Y bueno, digo, esa me parece que es la manera en que ustedes podrían trabajar mejor, ¿sí? También hay, dentro de los grupos, hay gente que se anima más a hacer una entrevista, y otros que no, que le gusta más analizar, o capaz que hay alguno que dice, no, yo con tal de no hacer la entrevista, desgrabo. Bueno, agarren viaje con eso. Bueno, estos son datos que no importa, digo, que tienen que ver con la comunicación virtual, después lo leen, digo. Y naturalmente, que nosotros cuando estamos trabajando cualitativamente sabemos que la persona, ¿sí? cuando pedimos la opinión de alguien, o cuando leemos los textos de alguien, como vimos en la clase pasada, la otra técnica, análisis documental, hay una interpretación de la persona, ¿no? Cuando trabajamos con datos secundarios, ¿sí? Por ejemplo, una entrevista que ya esté hecha por alguien, en un diario, por ejemplo, no sé, una revista, algo. Ahí lo que nosotros tenemos es una doble interpretación, la interpretación de quien entrevistó, que se propuso determinadas cuestiones para hablar y profundizar, y de la persona que ustedes no estuvieron ahí, entonces no saben, ¿sí? Y luego cuando ustedes realicen estas entrevistas, van a ver que la persona va a darles la interpretación que da, ¿sí? O sea, no se van a poner a discutir, pero mire que no, que esto no es así. No, es la propia interpretación, es eso lo que buscamos, ¿sí? No importa si nos parece que está equivocada la persona o no, no hay juicios de valor de ningún tipo, o sea, tenemos que dejar que la persona hable, ¿sí? Y desarrolle lo que quiera decir, de la manera que quiere, y no poner a defender algo de repente que la persona no, de la cual porque no estamos tratando ni de convencer a nadie, ni esa persona nos va a convencer a nosotros. Esperen un segundo. Perdón, pero había gente hablando y... bueno, entonces digo, son cuestiones como de sentido común, pero está bueno repetirlas, ¿sí? Emma, disculpa que te un segundo, hay una duda en el chat. No te entendí, léelo vos el chat, decime. Dice, profe, me parece que análisis documental no lo dimos, lo último fue hipótesis, dice Cecilia. No lo dimos análisis documental, bueno, entonces vamos a agregar una clase más. Para mí habíamos dado análisis documental, pero no, si fue hipótesis, está. ¿Están todos de acuerdo? Capaz que estoy confundida con el otro grupo. Sí, profe, no lo dimos, no, dimos hipótesis. Entonces vamos a poner una clase más, después yo les arreglo, el martes vamos a tener clase, ¿sí? Vamos a dar análisis documental y como no nos va a dar el tiempo, vamos a dar también observación, que hoy íbamos a empezar hoy, pero no, es cierto, yo estoy confundida con el otro grupo. Bueno, acá hay muchas, está mucho, muy escrito, no me gusta, son como 30 diapositivas, no me gusta, pero es más o menos, digo, un resumen de lo que dice Taylor, una guía de lectura, más bien para ver a Taylor, ¿no? Bueno, tiene muchas ventajas esta técnica con respecto a otras, que ya veo que no tenemos con qué comparar, vamos a ver la clase que viene. Justamente porque trabajamos con la interpretación del otro, con la palabra directa del otro, es una fuente primaria, no es una fuente secundaria como puede ocurrir en un análisis documental, que nosotros trabajamos con documentos que ya están escritos por otra persona. Acá los datos los relevamos nosotros, ¿sí? Quienes vimos los gestos, quienes vimos la sorpresa de la persona, la confusión, el enojo, lo que sea, somos nosotros, ¿sí? Los mismos investigadores. Y entonces digo, esta es una técnica muy utilizada,
¿sí? Muy utilizada porque realmente muestra, nos da datos que de otra manera no obtenemos, ¿sí? No podríamos obtener nunca, ¿sí? Por ejemplo, de una entrevista que ustedes, por ejemplo, le quieren hacer una entrevista a un director de una cárcel, por decir una pavada, ¿no? Entonces, encuentran justo que hay una entrevista que le hizo un periodista muy bueno en tal diario. Bueno, pero no estuvieron ustedes ahí, no saben cómo contestó, no saben cómo se editó, no saben si la persona antes le dijo las preguntas, por ejemplo, si son espontáneas las respuestas, no saben todo eso, ¿sí? Una cosa es que lo haga otra persona, es una fuente secundaria, y otra es nosotros, una fuente primaria. Nosotros construimos a partir de esa entrevista. ¿Qué es lo que analizamos cuando hacemos una entrevista? Analizamos el texto desgrabado de la entrevista, ¿sí? Una cosa que yo sugiero, hay herramientas como el Atlas-T, es una herramienta que pueden bajar pero no vale la pena, sinceramente, de internet, pero pueden, por ejemplo, una cosa que yo usaba mucho era poner digamos, ¿cómo se llama esto de acá? Con márgenes muy grandes, la entrevista, y van anotando, y después marcarse distintos colores para distintos temas. Por ejemplo, ¿cómo se llama? Las fibras estas que son para resaltar, ¿no? Los resaltadores de texto, y usar distintos colores para distintos temas. Entonces después es mucho más fácil. Ir anotando, ¿sí? Y justamente ahí integrar los apuntes que sacó la persona que no hacía las preguntas y que puso en tal pregunta o en tal momento la persona se puso nerviosa o se rió o se fue de tema, ¿sí? Bueno, ahí incorporan también. Y después se hace la interpretación en base a eso, ¿sí? Bueno, justamente con respecto a datos estadísticos, nosotros podemos tener muchísimos datos estadísticos, y obviamente que son muy válidos, está buenísimo usarlos, y por suerte existen varios lugares serios de donde sacarlos, que uno puede, ¿no? Como el Instituto Nacional de Estadística, ¿sí? Y que uno puede sacar el observatorio del Ministerio del Interior, qué sé yo, hay montones de observatorios, el observatorio nuestro de la universidad, bueno, puede sacar datos de ahí. Pero, ¿qué es lo que pasa? Que no van al fondo, generalmente son datos estadísticos que describen nada más, ¿sí? Solo describen. Y no nos permiten, digamos, capaz que la comprensión de una acción. O sea, como decía Weber, el sentido aumentado, ¿no? El sentido aumentado, el sentido asignado a determinada conducta, solamente lo podemos obtener a través de una entrevista cualitativa. Algún cuantitativista, colega mío, me diría, no es así, se puede medir hasta la felicidad. Sí, es cierto, se mide la felicidad, y se sabe cuál es el país más feliz del mundo, y en base a indicadores, ¿sí? Pero no sabemos cómo viven esa felicidad, de qué manera, ¿sí? ¿Qué quiere decir? ¿Es lo mismo ser feliz o sea, se toman los mismos parámetros para Europa que para América? ¿O que para Europa, América y Asia y África? ¿Sí? Es de la misma manera se mide. ¿Y será lo mismo? Entonces es complicado, ¿no? Entonces, para eso está la metodología cualitativa, para observar esas cuestiones que tienen que ver con las intenciones, con las comprensiones que hacen las personas, la comprensión que tienen de las cosas, ¿sí? Las personas. Técnicas preferidas, depende del tema, de la temática, ¿no? Más capaz y eficaz. Ahí me parece que no tengo mal la internet. Y que el acceso a la información difícil de obtener sin la mediación de un entrevistador o de un contexto grupal de interacción. O sea, yo necesito estar en la situación, o sea, participar de esa conversación, porque justamente está desarrollándose una relación sujeto-sujeto, que es lo que buscamos, sujeto-sujeto y no sujeto-objeto.
¿sí? No sujeto, objeto de investigación. El otro no es un objeto, es una persona, ¿sí? Entonces trabajamos desde las subjetividades, tanto la mía, que yo tengo mis subjetividades, tengo mis cuidados epistemológicos para poder, para saber cuáles son mis ideas y separarlas del caso, pero bueno, son dos subjetividades que se encuentran, ¿sí? El otro es un sujeto investigado, no un objeto de investigación, ¿sí? Eso es una cosa que no me gusta mucho. Bueno, los inconvenientes, bueno, el tiempo, como les digo, a veces el tiempo o se va muy larga la charla porque la persona se entusiasmó y no saben cómo pararlo, o al revés, la persona no tiene tiempo y bueno, bueno, también puede haber problemas de fiabilidad, de validez, en el sentido de que, bueno, la persona puede estar mintiéndonos o tiene algún tipo de interés en contestarnos algo que no es lo que contestaría, ¿sí? Estamos terminando, Victoria, ¿eso me querés decir? Veo tu mano levantada, Victoria. No, Emma, quería aclarar que porque hablemos de lo subjetivo, no significa que sean investigaciones subjetivas. No, solo claro. solo aclarar eso, que a veces se entiende mal y son cosas diferentes. Extraemos la subjetividad de la persona, pero el estudio sigue siendo objetivo. Sí, claro, el estudio tiene que tender a tener una objetividad, obviamente, ¿no? Como vimos la clase pasada cuando hablamos de hipótesis, y yo le puse algunos ejemplos de situaciones donde queremos forzar la hipótesis por una subjetividad nuestra, porque tenemos una creencia en esa hipótesis. Bueno, no, obviamente, como dice Victoria, si bien están en juego, y ahí no es una mala palabra la subjetividad, nosotros tenemos que tener siempre la vigilancia epistemológica como en todas las etapas, y luego a la hora de analizar, ¿sí? Analizar desde lo que nos propusimos trabajar y no desde los propios intereses, ¿no? Que es lo que les está aclarando Victoria y le agradezco. Bueno, después le ponen inconvenientes, digo, en realidad esto falta de observación directa, esto depende del tipo de entrevista, y bueno, las carencias de las ventajas de la interacción grupal. Muchas veces a través de la observación, por ejemplo, podemos ver interacciones grupales. Si queremos estudiar la violencia en el fútbol, y bueno, de repente la mejor técnica no es la entrevista, no es ir a entrevistar en medio de un partido de fútbol, entrevistar a una persona, a un barra brava, ¿sí? Es ir y hacer una observación participante en ese caso, que lo vamos a ver la clase que viene, ¿sí? Esto yo se los dejo. Fui rápido porque hay cosas que están bien en el libro, digo, y Magalí. Profe, me quedó una duda. Entonces, ¿nosotros podemos usar tipos de entrevistas cuantitativas para el trabajo? No van a tener oportunidad por los temas que están planteando y todo, no. Igual eso lo van a ver con nosotras en la tutoría. Claro, profe, porque en mi grupo habíamos pensado el tema de la eutanasia, pero más bien centrado, no sé si estará bien, a la aceptación que tiene en los estudiantes de nuestra facultad del proyecto de ley que hay. Bueno, pero yo te pregunto, ¿ustedes saben hacer un muestreo? No. Para hacer un muestreo, ¿no? Que les dé resultados fiables. Porque ¿qué es lo que pasa con lo cuantitativo? Lo cuantitativo parte de un muestreo estadístico, si no, no tiene sentido. O sea, las observaciones que hagas se pueden transferir, generalizar a toda la población, siempre y cuando estén hechas con un muestreo. Entonces, por eso no vamos a trabajar con técnicas cuantitativas. Sí podés hacer entrevistas a estudiantes que no sean demasiado largas, porque de repente es pedir la opinión, y de repente un poco más larga a docentes, por ejemplo, algún docente de derechos humanos que hayan tenido, que tengan confianza o no, ¿sí? De derecho penal, constitucional. Pero entonces el tema estaría bueno plantearlo así. Del nivel de aceptación que pueda tener este proyecto de ley a los estudiantes de... Claro, sí, pero no plantearlo como cuantitativamente, ojo con la palabra nivel, eso después lo vemos en tutoría.
Pero sí, es la opinión de los estudiantes y ustedes van a seleccionar y va a llegar un momento, o sea, no van a seleccionar antes, decir, le voy a preguntar a 10, no, van a preguntar, y en el momento que se empiezan a repetir las preguntas, ahí queda terminado el muestreo teórico, ¿sí? Y de repente pueden elegir, sí, elegir a expertos en el tema, ¿no? Gente que esté hablando hoy se está hablando mucho, por eso es el tema más elegido por ustedes y por los compañeros de la mañana, eutanasia, ¿sí? ¿Por qué? Porque se está discutiendo. Ayer, por ejemplo, en el diario que yo recibo todos los días, salió un artículo bien interesante sobre eutanasia, ¿no? A qué habían llegado, a qué acuerdos habían llegado, bueno, en la comisión de ética de no sé qué, con no sé qué legisladores, pero es un tema que entonces tienen mucha información, además secundaria, no solo primaria, o sea, no solamente tienen que entrevistar, pueden hacer análisis documental, como les digo, está en la prensa, ¿no? Está en la prensa en el día a día el tema de la eutanasia, ¿sí? Sí, hay varios con ese proyecto, los tenés Vicky vos el primer día, que ahora vamos a ver si cambiamos, cómo hacemos para sí. poder dar observación. No, Capaz no, que les grabo las clases, chiquilines. No, yo decía proyecto de ley. Yo tengo entendido que hay un legislador. No, pensé que proyecto de los alumnos. No, sí, proyecto de ley, bueno, está en discusión todo eso, presentarse un proyecto de ley. Porque además es un tema no que es un proyecto de ley. No, por eso, no. Claro, a nivel mundial es un tema que se está también, que ha tenido, bueno, por casos concretos, pero se ha tenido repercusiones. El tema es que el tema que más eligieron los estudiantes ha sido eutanasia, el que se repite más, ¿sí? Abril. Profe, disculpe, le quería hacer una consulta sobre el trabajo, si me permite. Nada, quería consultarle si usted va a dar las pautas concretas para el trabajo, porque no nos queda muy claro a nosotros cómo encararlo. Sí, claro, sí. Eso lo vamos a ver en tutoría. ¿Sí? Bueno, muchas gracias. Ustedes tienen que seguir las etapas de un proyecto de investigación, o sea, de un proceso de investigación. Ustedes las vieron. Un estado del arte, establecer un problema, ¿sí? Plantearse objetivos, un marco teórico, ¿sí? Y eso después lo vamos a ver en tutoría. O sea, ustedes van a aplicar lo teórico, lo que dimos teóricamente, lo van a aplicar en un trabajo concreto. ¿En qué? En un tipo de diseño exploratorio o exploratorio descriptivo. ¿Sí? Nada más que eso. Por eso no van a tener hipótesis, no van a plantear una hipótesis, ¿sí? Porque es un trabajo exploratorio y descriptivo, no lleva hipótesis. Y después de eso lo van trabajando con nosotros. Yo lo que les quiero decir es que nosotras vamos a estar contestando los foros siempre, que no es solo el día del encuentro, ¿sí? El día del encuentro, bueno, es un día en el que podemos hablar un poco más, pero sí, claro, no es una investigación periodística, eso también, es bien distinto una investigación, o una entrevista periodística, no tiene nada que ver. Claro, tienen que leer los materiales, pero esas cuestiones, digo, el proceso es el que nosotros vivimos, ¿sí? Y se entrega de esa manera. Muchas veces va a pasar que estén armando el marco teórico y todavía no tienen claro los objetivos, y vuelven para atrás, y van para adelante. ¿Cómo se entrega? Después nosotros le vamos a poner la pauta de entrega, obviamente. Pero no, ¿saben por qué no está puesta la pauta de entrega? Porque si no, hacen estado del arte, etapa heurística, etapa hermenéutica, problema, se ciñen a seguir esas etapas, y no es así que se investiga, ¿sí? Se presenta así. Entonces después le vamos a decir cómo se presenta. Lo van a presentar y lo van a presentar en una tarea de EVA, ¿sí? Y ahí los vamos a calificar. Pero si nosotros les damos todo digamos un índice con todas las cosas que tiene que tener, vamos a perder espontaneidad por parte de ustedes. Después igual lo vamos a ir viendo, de repente digo, los que están trabajando con eutanasia, que van a tener el martes, pues voy a tratar de grabarles las clases para que no perder los días que tenemos de tutoría. Por ejemplo, eutanasia, van a venir a hablar con Victoria el martes,
y en el Zoom que ella les elija, que ella quiera, ella les pone, les avisa, y entonces de repente, bueno, justo se pueden intercambiar marcos teóricos, ideas, o a quién entrevistar, o sea, no hacer cosas idénticas, pero haciendo cosas distintas también se pueden ayudar, ¿sí? Bueno, estamos fuera de hora, pero si quieren preguntar algo más, no tenemos problema. ¿Está todo bien? Se están yendo todos, además. Bueno. Hay una mano levantada. No, pero esa que ya habló, creo que ya habló. Bueno, chicos, lo más seguro, y si no les aviso en el camino, les aviso este fin de semana, que yo les grabe, o sea que los despido porque después la próxima clase va a ser el repaso, y después nos van a ver el día del parcial. Así que, nada, los despedimos de las clases, digamos, con mucha alegría, las dos, un grupo precioso, muy lindo, muy espontáneo, y así que, bueno, les van a salir bien los trabajos, y fue un placer trabajar con ustedes. Todos, el 16, que es el día del repaso. El repaso se viene con dudas, no vamos a dar clases, no vamos a definir problemas ni nada, ¿sí? Vamos a dar dudas. Y después se van a ver con Vicky los que tengan con Vicky, y conmigo los que tengan conmigo después, ¿está? Bueno, nos vemos, chicos. Chao. Un gusto. Chao. Cuídense, nos estamos viendo. Nos estamos viendo.